La casa en la montaña se erguía solitaria y majestuosa, despertando simultáneamente una mezcla de asombro y temor en quienes la contemplaban. Había pertenecido a su familia por generaciones, y ahora, había sido legada a Tomás tras la muerte de su abuelo. La advertencia en el testamento era clara: no mires por la ventana en las noches frías. Intrigado y un poco escéptico, Tomás había dejado esa nota de lado durante días, hasta que una noche helada, la inquietud pudo más que su sentido común. La casa, crujiente con el soplo del viento y teñida con el silbido distante de las ramas chocando unas con otras, parecía susurrar secretos inconfesables. El joven, aterido y tembloroso, se acercó a la ventana del gran salón. El vidrio reflejaba en parte las sombras danzantes de la chimenea, y en parte la insondable y nevada oscuridad exterior. Algo, sin embargo, captó su atención. Una silueta, apenas visible, que parecía respirar, acechando entre los árboles. Contuvo el aliento. Al principio no comprendía qué observaba, pero el siguiente parpadeo le heló la sangre. Era su propio rostro, deformado grotescamente. Allí, entre la mezcla de nieve y sombras, una figura con sus facciones miraba de vuelta. A medida que sus ojos se acostumbraban a distinguir las formas en la penumbra, los detalles se hicieron evidentes. Aquel reflejo suyo tenía ojos que brillaban con ferocidad animal, y su quijada se prolongaba en un hocico lobuno. El corazón de Tomás latía desbocado. Intentó retirarse de la ventana, pero su reflejo convertido en bestia parecía querer entrar, como si esa otra parte de él anhelara reclamar el lugar que le correspondía donde realmente pertenecía. Con un grito ahogado dio un paso atrás, tropezando con una silla y cayendo al suelo. El sonido del cristal rompiéndose rebotó en su mente como un eco. La ventana estaba intacta, pero ahora una sombra rasante se deslizaba hacia el interior de la casa, no como un enemigo sino como un alma encadenada. Al día siguiente, el frío era intenso, pero aquello que había visto ya no estaba, al menos no afuera. Desde entonces, Tomás notó un cambio en sí mismo, una inquietante certeza de que en las noches gélidas debía permanecer en la casa, muy consciente de que algo o alguien, con un rostro muy parecido al suyo, también lo observaba desde dentro. La lluvia caía con una persistencia ensordecedora sobre el pequeño pueblo de Santa Elvira, situado en un rincón olvidado al norte de España. Era una noche oscura y lluviosa cuando Manuel encontró el pergamino. Obrero de profesión, Manuel caminaba por la calle empedrada después de una larga jornada de trabajo, en busca de un refugio de la tormenta. Decidió entrar en una antigua librería cuyo olor a papel y polvo añejo invadía cada rincón. Mientras exploraba entre los estantes altos y sombríos, sus ojos se posaron sobre un libro encuadernado en cuero, tan gastado que el título era ilegible. Al abrirlo, una hoja deslizada se precipitó hacia el suelo, revelando una lista de fechas, aparentemente aleatorias al principio. Con un escalofrío recorriendo su espalda, Manuel notó algo peculiar: cada una de las fechas tenía un evento asociado. No fue hasta que llegó a una fecha particularmente próxima que el temor se instaló profundamente en su pecho: un incendio consumirá la casa de los Martínez. Esa noche, el insomnio se apoderó de él, y su cuerpo se levantó para comprobar el destino de los Martínez. Al llegar al lugar, vio cómo las sombras danzaban detrás de las ventanas, proyectadas por las llamas que empezaban a envolver la casa. Con una mezcla de horror y determinación, Manuel regresó a su hogar llevando el pergamino consigo. Desveló cada fecha futura y el evento preciso que les acompañaba. La lista no solo anunciaba desastres en el pueblo de Santa Elvira, sino también tragedias por todo el mundo. Sin embargo, algo lo perseguía, una niebla oscura que se posaba sobre él como un presagio inevitable de un desenlace cruel y desesperado. Finalmente, en el amanecer de su día señalado, se encontró parado frente al espejo, sintiendo el latido del terror y la resignación. En la última página del pergamino había un mensaje escrito con pulcra caligrafía: el fin es solo un nuevo comienzo. En una noche sin luna,
El grupo de excursionistas había decidido acampar en el corazón del bosque encantado, atraídos por relatos de fantasmas y leyendas antiguas. La fogata crepitaba, enviando destellos naranjas y sombras danzarinas alrededor de ellos. Ana era la líder del grupo, intrépida y siempre curiosa. Mario, el más escéptico, no creía en cuentos de fantasmas. Luisa era la mediadora, siempre buscando calmar los ánimos. Y finalmente estaba Samuel, al que la oscuridad parecía fascinarle, como si descubriera un mundo nuevo bajo la noche. Mientras discutían sobre el siguiente destino de la excursión, un susurro llegó hasta sus oídos. ¿Escucharon eso?, preguntó Mario, interrumpiendo el frenesí del grupo. Todos se detuvieron y, por un instante, solo el murmullo del viento entre los árboles los rodeó. Ana se levantó, buscando entre la espesura algún sonido. De repente, un gruñido profundo resonó cerca, seguido por un gruñido más cercano. «Qué extraño», dijo Luisa nerviosa, «no veo nada». Samuel, con un destello de miedo en sus ojos, les recordó la leyenda del bosque, la historia de una jauría de lobos malditos, capaces de esconderse de toda mirada humana. La leyenda decía que quien fuera mordido por estos lobos invisibles se convertía en una sombra, atrapada eternamente en el bosque. «No puede ser», murmuró Mario. «Eso es un cuento, una invención». Sin embargo, ninguno podía negar que la atmósfera se había vuelto inquietante. Cuando Luisa se giró para buscar su linterna, sintió un dolor lacerante en su brazo. «Me ha mordido algo», gritó, mostrando la marca de la mordida. Era una herida profunda, pero no había nada visible alrededor de ella. La expresión de horror en su rostro contagiaba al grupo. Esa noche, al dormir, Luisa soñó que sus dedos desaparecían en la negrura. Al amanecer, mientras el grupo recogía el campamento, notaron algo perturbador. Luisa parecía desvanecerse, como un fantasma bajo la luz del sol. Con cada día que pasaba, una nueva parte de su cuerpo se difuminaba en el aire. Ana intentó buscar ayuda, pero las radios no funcionaban y el mapa que llevaban solo mostraba una espiral de senderos que parecía girar sobre sí mismo, regresándolos siempre al origen. No había salida, no había escapatoria. A medida que la noche se acercaba, los gruñidos repetían su canción perversa desde los lugares oscuros del bosque. Mario, temblando, confesó haber sido mordido también, su brazo empezando a oscurecerse en la penumbra. «Nos está pasando a todos», murmuró Samuel, visiblemente afectado. «Nos estamos convirtiendo en sombras, en parte de la leyenda». Desesperados, idearon un plan para salir del bosque, moverse sin descanso para evitar la oscuridad total. Pero la energía los abandonaba rápidamente. Parecía que el bosque encantado tenía vida propia, y cada paso los hundía más en su abrazo invisible. Finalmente, cuando solo quedaba Ana en su forma física, dio un paso adelante, desafiando el destino. La noche estaba profunda, el viento movía las hojas en un susurro constante. Ella sintió el agujero de la desesperación en su pecho, pero el deseo de vivir era más fuerte. De pronto, una figura de sombra se desplazó por la periferia de su vista y, sin aviso, fue golpeada por un impulso invisible. «Formemos un círculo», dijo Ana, «únanse a mí». Pero escucharla se volvió imposible, la voz de Ana resonaba como un eco distante. Era el final, unirse a la jauría o desaparecer por completo en silencio. Con un último suspiro, Ana comprendió que siempre serían parte del bosque, tanto visibles como invisibles, cazadores y cazados. Título: Escribiendo el vacío. En una noche incierta y llena de sombras, Santiago se sentó frente a su escritorio. La habitación estaba iluminada solo por la pantalla azulada de su computadora. Un suave murmullo de viento se colaba por las grietas de las viejas ventanas de su estudio en el piso superior de una antigua casa de campo. Era una noche perfecta para escribir, pero Santiago estaba bloqueado. La novela que intentaba completar se había convertido en una neblina gris en su mente, cada palabra parecía desvanecerse apenas tocaba el teclado. En ese momento,
mientras se disponía a cerrar la computadora con frustración, la pantalla parpadeó. Apareció un archivo que no había visto antes. Capítulo-6, doc. Sorprendido, abrió el documento. Era un capítulo completo. Al avanzar por las líneas, supo inmediatamente que era de su novela. Sin embargo, las palabras no eran las suyas. Cada sentencia estaba impregnada de una intensidad y emoción tan profundas que Santiago sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Quién podría haber escrito esto?, se preguntó en voz alta. Durante días, siguieron apareciendo nuevos capítulos a medianoche. Cada uno más inquietante que el anterior. La historia que había comenzado como un simple drama sobre un autor atormentado se transformaba, bajo la mano invisible de este desconocido, en un oscuro relato de obsesión y locura. Santiago intentó todo: cambiar contraseñas, verificar su conexión a Internet y hasta escanear su computadora en busca de algún virus. Nada reveló la identidad de su misterioso colaborador. Desesperado, intentó contactar editores y colegas en busca de respuestas. Pero todos lo consideraban parte de alguna estrategia publicitaria o un brillante giro creativo. Una noche, mientras el viento ululaba afuera y un relámpago iluminaba fugazmente la habitación, Santiago decidió revisar los documentos más detenidamente. Descubrió un detalle que le había pasado por alto: al final de cada capítulo aparecían unas palabras borrosas, un mensaje que apenas era perceptible. Mirándolas fijamente, sus ojos se ajustaron a la oscuridad, permitiendo que las letras se deslizaran lentamente a la claridad. Nosotros somos tú. Un miedo indescriptible se apoderó de Santiago. Este no era un colaborador desconocido, era él mismo, o al menos una parte de él que no podía comprender. Javier se despertó una vez más, con la familiar sensación de desorientación que lo atormentaba cada mañana. Desde aquella noche tormentosa en la que conoció a un desconocido anciano en un callejón, su vida era un ciclo continuo de incertidumbre y misterios. Al principio, Javier pensó que su entorno le jugaba una mala pasada. La primera semana, despertaba en su cama, aunque los detalles eran apenas diferentes. Un día, sus paredes eran de un azul más profundo; al siguiente, una ventana que nunca antes había estado allí permitía la entrada del sol de la mañana. A medida que los días pasaron, los cambios se intensificaron. Un martes, su apartamento estaba lleno de libros antiguos, mientras que el miércoles estaba desprovisto de muebles, excepto por una silla solitaria en el centro de la sala. La curiosidad inicial dio paso al miedo. Javier comenzó a perder la noción del tiempo; sus relojes eran inútiles en esos días sin calendario definido. Las noches eran igual de desconcertantes, el sonido de los insectos cambiaba, el viento parecía contar secretos de un mundo invisible. Desesperado por respuestas, Javier comenzó a llevar un diario. Detallaba los cambios, anotando cada nuevo elemento y cada inconsistencia. A través de sus apuntes empezó a notar un patrón: cada mundo resonaba con ecos de decisiones no tomadas, caminos no explorados. En uno de esos días, encontraba un periódico que anunciaba un desastre natural ocurrido en una isla lejana, una catástrofe que en su mundo no había ocurrido nunca. En otro, los vecinos eran personas que nunca había conocido, y una rara planta trepadora envolvía su puerta de entrada. Su angustia se convirtió en paranoia cuando, en un mundo particularmente extraño, Javier encontró su propio rostro en un retrato abandonado en el suelo de su sala. El marco dorado estaba oxidado, y su imagen parecía más vieja, cansada. Es un aviso, pensó en voz alta. ¿Pero de quién? ¿Por qué? Decidido a enfrentar la fuente de su tormento, Javier regresó al callejón donde todo comenzó. La lluvia volvió a caer, tal como aquella primera noche. El anciano lo esperaba, encorvado y cubierto por una capa oscura. ¿Sabes lo que has perdido?, susurró el anciano con una voz como el viento que barre las hojas. Cada día, en cada elección, creas un universo paralelo, fragmentando el tiempo. Estás siendo testigo de esos mundos inconclusos. La revelación dejó a Javier mudo. Todas sus decisiones,
desde las más insignificantes hasta las más cruciales, habían dado lugar a un enredo cósmico que él mismo había tejido sin saberlo. ¿Cómo puedo detener esto?, sollozó, sintiendo el peso de mundos enteros sobre sus hombros. El anciano solo sonrió con tristeza antes de disiparse en la oscuridad. Encuentra el camino que anhelas. Esa noche, Javier decidió abandonar el diario y seguir un camino que nunca había considerado. Al despertar, sintió que la realidad finalmente se asentaba, cada línea del tiempo se plegaba en torno a su destino elegido. Había dejado de fragmentar el tiempo, pero la pregunta persistía: ¿cuánto habría cambiado, de haber elegido distinto cada día? En el pequeño y remoto pueblo de San Sebastián, las calles adoquinadas susurraban historias de miedo cada vez que la brisa nocturna las recorría. Los habitantes, aunque escépticos de los viejos cuentos, siempre tomaban ciertas precauciones cada vez que aparecía la luna llena. Cerraban sus ventanas y aseguraban bien sus puertas con talismanes, siguiendo una tradición transmitida de generación en generación. Pero aquella noche, una sensación incongruente y una extraña energía flotaban en el aire. Un denso silencio se había apoderado del pueblo, incluso los grillos, siempre ruidosos, estaban en total mutismo. Había un matiz extraño en el cielo: la luna, en su fase completa, comenzaba a ser devorada por las sombras terracotas de un eclipse. Carmen, la antigua curandera del pueblo, era la única que parecía preparada para esa noche. Había estado leyendo un antiguo códice que había pertenecido a sus ancestros y que guardaba celosamente en su polvoriento establo. El eclipse desata la verdadera bestia, murmuró entre dientes, mientras miraba hacia el techo, donde las vigas de madera crujían amenazantes. La oscuridad lenta y apacible pronto envolvió la luna, y con ello, hizo su aparición el verdadero terror. En el bosque situado al este del pueblo, una figura oscura se alzó, más imponente, más salvaje que cualquier lobo conocido. No era ni hombre ni bestia, sino una amalgama terrorífica de ambos, con ojos que brillaban como brasas ardientes. El lobo, en su forma más pura y potente, avanzaba hacia el pueblo con una certeza depredadora. No era el instinto lo que lo movía, sino un hambre antigua que no se había visto saciada en eones. Aquella noche, la maldición del hombre lobo había llegado a su culminación bajo el eclipse, desatando un poder inimaginable. Los habitantes, sin entender el alcance de la antigua profecía, corrieron a sus refugios, pero no bastó. Dicen que las leyendas siempre esconden algo de verdad. En un pequeño pueblo rodeado de bosques, todos sabían lo mismo: el hombre lobo solo salía con la luna llena. Era fácil sentirse seguro, mientras el calendario estuviera de su lado. Héctor, un joven forastero, llegó al pueblo a finales de octubre. No creía en cuentos de monstruos, pero la gente lo miraba con seriedad cuando preguntaba por la noche de caza. Nadie salía después de anochecer. Nadie. Excepto él. Aquella noche, la luna comenzó a oscurecerse. No era una nube. Era un eclipse lunar. Un silencio pesado cubrió el bosque, como si hasta los animales contuvieran la respiración. Héctor escuchó un crujido detrás de él, luego otro, y otro. Eran pasos, y respiración pesada, muy cerca. Siempre pensó que las historias hablaban de la luna llena. Pero no, el eclipse era la noche de la cacería verdadera. Y esta vez, la bestia no cazaba por hambre. Cazaba, por placer. Héctor corrió, tropezó y cayó al suelo. Cuando levantó la vista, lo vio. Un cuerpo enorme, cubierto de pelaje negro, la mandíbula abierta, y una hilera interminable de dientes brillando bajo la luz roja. No hubo gritos, solo un último crujido, y silencio. Dicen que después de aquella noche, el eclipse vuelve cada 27 años, y con él, el hombre lobo que no teme a la luna llena, sino que se alimenta bajo la luna equivocada.
En una antigua casa, donde el tiempo parecía haberse detenido, una joven pareja se esforzaba por hacer que su bebé, de pocos meses, conciliara el sueño durante la noche. Cada grito nocturno era un puñal en la tranquilidad del hogar, hasta que una amable vecina acudió al rescate con un regalo peculiar, una caja musical antigua. La madera oscura y pulida de la caja había resistido el paso de los años, pero conservaba un aire de misterio y misterio. A mi hija la calmaba siempre, aseguró la vecina de rostro amable. Esa noche, con esperanza renovada, el joven matrimonio colocó la caja musical junto a la cuna del bebé. Giraron la manivela lentamente, permitiendo que una melodía dulce y nostálgica llenara el aire con sus suaves notas. Los ojos del bebé se cerraron casi automáticamente, como si la música tuviera un efecto hipnótico. Satisfechos y sorprendidos, los padres finalmente se retiraron a disfrutar de un merecido descanso. La primera noche pasó sin incidentes, pero el segundo día, al caer la madrugada, ocurrió algo extraño. A las 2 de la madrugada, cuando el mundo parecía sumido en un profundo silencio, la música de la caja resonó de nuevo, sin intervención humana. Al principio, los padres pensaron que se trataba de un desperfecto, quizás una manivela floja o un mecanismo gastado por el tiempo. Sin embargo, lo extraño fue que el fenómeno se repitió. 1, 2, 3 veces en la noche. Intrigado y preocupado, el padre decidió examinar la caja al día siguiente. Bajo la luz del día, notó algo que le había pasado desapercibido antes, una inscripción, casi imperceptible, en la tapa de la caja. Las letras apenas visibles formaban un mensaje que erizó su piel: canta para que no llore, y no vea quién lo mece. La noche siguiente, decididos a comprobar si todo era fruto de su imaginación o alguna travesura del objeto, guardaron la caja, sin girarla ni activarla. Fin del capítulo. Lucas era un adolescente como cualquier otro, pasaba horas en su smartphone, enfrascado en el mundo digital. Una noche, cuando el reloj marcó las 3:33 de la madrugada, algo inusual ocurrió. Su teléfono vibró al recibir una notificación de mensaje en una aplicación de mensajería que apenas utilizaba. El remitente, un nombre desconocido, tú del futuro. Lucas, escéptico y curioso, abrió el mensaje. Lucas, soy tú, pero 10 años más viejo. No mires debajo de la cama esta noche, cuida de ti mismo. El ambiente en su habitación era denso. Afuera, la noche era oscura y tormentosa, y los sonidos del viento chocaban contra su ventana, creando un eco lúgubre. Lucas, en su rebeldía juvenil, decidió ignorar la advertencia y, casi desafiando a su propio miedo, deslizó su fuerza de voluntad para inclinarse y mirar debajo de la cama. El corazón le martilleaba el pecho mientras alargaba la mano hacia la oscuridad infinita. Un frío indescriptible ascendió por sus dedos y todo a su alrededor pareció detenerse. En ese instante, algo lo atrapó. No era una cosa física, sino una presencia, un susurro etéreo que no podía comprender pero que sentía profundamente. Quiso retirar la mano, pero no pudo. Su fuerza se consumió por el miedo, por la presencia intangible que crecía en intensidad. Finalmente, con un esfuerzo titánico, logró apartarse de la cama y se encontró derramando respiraciones cortas y agitadas. Tembloroso, se refugió bajo las sábanas, esperando que la tenue luz azul del teléfono lo trajera de vuelta a la realidad. Había un nuevo mensaje: no vuelvas a mirar. Ahora sabes por qué. Lucas se desplomó en su almohada, el terror ahora era parte de él mismo, un sentimiento nuevo y constante. Me mudé hace 2 días a este departamento viejo, silencioso, demasiado barato para estar tan bien ubicado. Todo parecía normal, hasta anoche. Estaba limpiando cerca de la pared del fondo cuando vi una grieta. Metí los dedos y encontré una nota arrugada. Decía: no salgas del cuarto a las 2 de la madrugada. Pase lo que pase, no abras la puerta.
Pensé que era una broma del antiguo inquilino. Esa noche, a las 2 en punto, escuché 3 golpes lentos. 1, 2, 3. Me congelé. La puerta temblaba, como si alguien la empujara suavemente. No respiraba. Entonces una voz susurró desde el otro lado: sé que estás despierto. Sentí que mis piernas temblaban. No abrí. No dije nada. Solo esperé. Pasaron los minutos. Silencio total. Esta mañana revisé el pasillo, no había nadie. Pero había algo escrito con carbón en la puerta, desde adentro. 3 palabras: ya es mi turno, fin del capítulo. Había una vez, en tiempos antiguos, un rey tiránico que gobernaba una ciudad con mano de hierro. En esta ciudad vivían algunos jóvenes que eran devotos de Aya y rehusaban postrarse ante ídolos. Estos jóvenes, conocidos como los compañeros de la cueva o Ashab al-Kahf, buscaban adorar solo a Aya el único. Un día, tras haber sido descubiertos por el rey, los jóvenes decidieron huir de la ciudad para preservar su fe. En su huida, encontraron una cueva y decidieron refugiarse en ella. Junto a ellos había un perro fiel que los había acompañado en su huida. Este perro, de nombre Kitmir, compartió el refugio con ellos. El perro se sentó en la entrada de la cueva protegiéndolos durante su sueño prolongado, pues Aya hizo que los jóvenes durmieran profundamente para salvarlos de sus perseguidores. Su sueño duró 309 años. Durante todo ese tiempo, los jóvenes permanecieron intactos y seguidos de la compañía de su fiel perro, quien permanecía vigilante a la entrada de la cueva. Este perro es mencionado en el Corán, en la Sura al-Kahf. La historia de los compañeros de la cueva es una lección de fe pura y de confiar en la protección de Aya. Cuando finalmente despertaron, regresaron a la ciudad donde la gente había cambiado y había aceptado la fe verdadera. Así, la historia de los compañeros y su fiel perro Kitmir nos muestra que la devoción sincera y la fe en Aya pueden superar cualquier obstáculo, independientemente del tiempo o las circunstancias. En el pueblo de Selva Oscura, un lugar envuelto en leyendas y supersticiones, Clara, una adolescente curiosa de 16 años, se encontraba cada mañana enfrentándose a un fenómeno inquietante: frases inquietantes escritas en el vapor de su espejo del baño. Todo comenzó con frases simples y enigmáticas como: no confíes en el extraño o escucha al viento. Clara, al principio, pensó que se trataba de una broma de uno de sus hermanos menores. Prestó poca atención, pero llevó la inquietud en un rincón de su mente. Con los días, los mensajes comenzaron a volverse más concretos, hasta convertirse en inequívocas órdenes: no vayas a la escuela hoy, toma el camino del bosque, ahora. La duda se aferró a Clara, y el miedo empezó a resonar en su corazón como un tambor. Una noche, soñó con un personaje del folclore local, la Dama de la Niebla, un espectro que, se decía, aparecía en los espejos para advertir a los habitantes del pueblo de peligros inminentes. Ese sueño le llevó a investigar. Pasó horas en la biblioteca del pueblo, entre libros cubiertos de polvo y olvidados en el tiempo, hasta que encontró una antigua crónica que hablaba sobre el espíritu de una joven perdida hace décadas. Al parecer, la dama solo se comunicaba con aquellos que estaban en grave peligro. La voz en el espejo, mientras tanto, insistía. Cada mañana, el mensaje aparecía con mayor urgencia: tu madre está en peligro, el accidente es hoy. Clara, con el corazón en un puño, decidió obedecer el último mensaje. Esa misma tarde, impidió que su madre tomara el coche hacia la ciudad, interceptándola en la puerta. La noticia llegó más tarde: un camión había perdido los frenos en la carretera, justo donde su madre habría estado. Clara había salvado a su familia, pero a costa de su propia calma. Comprendió entonces que debía descubrir el vínculo entre la dama y su familia. Conforme avanzaba su investigación, descubrió que la joven que había muerto años atrás compartía el mismo apellido que su abuela. Esto la condujo a una revelación: su abuela, en su juventud, había sido mejor amiga de la difunta.
Un juramento antes de morir, entre lágrimas y promesas, había permitido que la vida continuara guiando. El espejo ya no era visto con temor, sino con reverencia. Clara se sumergió en su estudio de las leyendas y aprendió a honrar el legado familiar. Los mensajes cesaron, pero ella mantenía el espejo impoluto, esperando que, en el momento más crucial, su difunta protectora volviera a comunicarse. En Selva Oscura, las leyendas eran reales, y Clara había vivido para contarlo. La noche era cerrada y fresca, y el grupo de amigos, orillado por la curiosidad y la osadía juvenil, decidió acampar en el corazón del bosque de los susurros. Se trataba de un lugar envuelto por leyendas, cuentos que hablaban de árboles que susurraban los secretos más oscuros de aquellos que osaban adentrarse en su profundo silencio. Carlos, el más escéptico del grupo, lideraba la expedición, seguido por Marta, Elena y Luis. Caminaban entre los troncos antiguos del bosque, una maraña de ramas que se alzaba y doblaba como centinelas invisibles. Un viento helado, casi sobrenatural, erizaba la piel al atravesar las hojas. Al llegar al claro central, armaron su campamento bajo un cielo sin estrellas. La oscuridad era tan densa que parecía devorar la luz de sus linternas. A medida que la noche avanzaba, comenzaron a escuchar el susurro lejano, un murmullo que, si se mantenía la atención, revelaba palabras apenas distinguibles. El primero en percibir su secreto fue Luis. Se quedó paralizado, los ojos abiertos como platos y su respiración acelerada. Las palabras vibraban alrededor de su cabeza: lo ocultaste bien, pero no lo puedes escapar. Luis había cometido un error grave años atrás, uno que jamás había confesado. Los susurros se intensificaron al avanzar la noche, cada amigo atrapado por una revelación que bloqueaba cualquier pensamiento sensato. Marta escuchó su propia voz, una traición jamás reconocida; Elena, una envidia peligrosa hacia su mejor amiga; y Carlos, una mentira que había tejido cuidadosamente. Sus secretos se desplegaban frente a sus mentes con una claridad cruel. El miedo se apoderó de cada uno, y al intentar huir, se dieron cuenta de que el bosque parecía cambiar, los mismos caminos por los que habían llegado ahora los devolvían hacia el centro del claro. Los árboles se inclinaban para compartir la verdad que cada uno había negado, liberando a los secretos que les habían obligado a recordar. Era una noche oscura en la ciudad de Madrid, donde la lluvia caía con violencia, rebotando en los adoquines de las estrechas calles. Marcos, un joven de veintitantos, introvertido y obsesionado con la tecnología, se encontraba en su pequeño apartamento en el tercer piso de un edificio antiguo y desgastado. El sonido del trueno resonando a través del vidrio empañado de su ventana apenas distrajo su concentración. Pasó la tarde navegando en foros de la red oscura, explorando aplicaciones y programas que prometían desde realidad aumentada hasta interfaces del futuro. Fue en uno de esos foros donde encontró una aplicación que prometía cambiar su vida para siempre: Destino App. Sin pensarlo dos veces, Marcos descargó la aplicación. Era sencilla en apariencia, con un fondo negro y una esfera cristalina que vibraba como esperando sus instrucciones. Al activarla, la interfase le solicitó que autorizara acceso a su lista de contactos y ubicaciones, así como a otras funcionalidades del teléfono. Marcos apenas titubeó antes de conceder todos los permisos. La primera notificación llegó al amanecer, despertándolo de un sueño inquieto: Marta, accidente automovilístico a las 8 de la mañana. Marcos se congeló al leerlo. Marta era su vecina, con quien apenas cruzaba palabras en el ascensor. No creyó en ello, hasta que, por la tarde, el edificio entero estaba sumido en un murmullo de horror al confirmar que la noticia había sido cierta. La semana siguiente, la app volvió a activarse. Marcos, cada vez más intrigado pero aterrado, leyó la nueva profecía: Luis asfixia en la cena a las 7:40 de la tarde. Luis, un viejo compañero de la universidad. Convencido de que aquello era más una mera coincidencia, lo llamó, pero no consiguió evitar la tragedia. El temor se arraigó en su ser.
Observaba el icono de la aplicación con cautela, reseco de ansiedad, dudando si eliminarlo o resignarse a su destino. Fue entonces cuando la app le mandó una última alerta, un mensaje que él nunca habría querido leer: Marcos desplome a las 11:59 de la noche.